Iglesia La Gran Comisión te presenta un mensaje para edificar tu alma y tu espíritu. En este servicio, grabado el 26 de abril de 2015, nuestro hermano Sean sigue con la serie en el libro de Hechos. Hoy vemos la persecución que se enfrentó la iglesia primitiva. Sabemos que hoy en día hay hermanos que están sufriendo de la misma manera que la iglesia primitiva. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Ahora, abran sus Biblias y escuchemos a nuestro hermano Sean. Bueno, amén. Dios es bueno, amén. Él es poderoso. Eso sí, vimos en viernes, fue un tiempo magnífico en oración y alabanza y adoración a nuestro Señor. Hoy yo les quiero felicitar porque yo he tenido mucho tiempo dirigiendo alabanzas y en varias iglesias, y lo que se nota es esa iglesia sabe cómo alabar al Señor. Sí, ustedes sí saben cómo alabar al Señor y cantan muy lindo. Estoy pensando, aquí siempre me preguntan por qué no grabamos el equipo de música, un disco. No, mejor grabamos a ustedes y hacemos un disco de la Gran Comisión. Me gusta eso mejor. El día de hoy seguimos en el libro de Hechos. We're going to keep going in the book of Acts, and we're going to focus on something really important in the book of Acts. Vamos a enfocar en algo muy importante en el libro de Hechos, y esto es la persecución de la iglesia primitiva. Okay? We're going to be talking about the persecution of the early church. Entonces vamos a estar obviamente en el libro de Hechos. Y en esta semana yo estaba viendo algunas noticias, información, y salió una historia que me impactó mucho. Y yo no sé si últimamente han escuchado de que decapitaron y fusilaron unos 30 etíopes, gracias, estaba practicándolo hoy. Etíopes en Libia, yo creo que fue. Y tienen un video, tienen varias fotos. Yo creo que ¿puede poner el número 3, por favor, Carlos? La Filipina 3. Estos son lo más fuerte que voy a poner. Entonces no se preocupen que va a ser algo peor que eso. Pero sí es brutal la manera en que ellos matan a estos cristianos. Porque sí son cristianos de Etiopía y ellos están viviendo para Jesús. Incluso lo que salió fue eso, de que en el momento en el video que ellos decapitaron a esos hombres, lo que no supimos fue que había algunos jóvenes allí también viendo lo que estaban haciendo. Lo que sucedió es que algunos jóvenes lograron escapar del campamento de ISIS, y lo que ellos contaron fue lo siguiente, que cuando fueron raptados, capturados de su país, fueron llevados a un lugar en secreto y puesto en un gran hoyo. Y vino las terroristas y dijeron a los jóvenes: le vamos a dar dos opciones. Número 1, mueres por ser cristiano, o puedes convertirse a Islam. Y estos jóvenes menores de edad, they were only like 16, 17, 18 years old, bien joven. Ellos dijeron: bueno, peleamos para ustedes. Se convertieran porque tenían miedo de morir. Y entonces por un mes entero lo pusieron a leer el Corán, estudiar el Corán, y después de un mes en ese gran hoyo con los demás captivos que estaban ahí, vinieron los soldados terroristas y con algunos trajes negros agarraron a estos hombres, también a los en el anaranjado, y los llevaron para matarlos. También llevaron a estos 10 jóvenes, también, para ver lo que les iba a pasar si no se convertían de verdad a Islam. Entonces dicen que en el momento, los jóvenes contaron, en el momento que decapitaron a los hombres, ellos estaban gritando y orando de miedo por el terror que los enfrentaba, algo que la mente humana no puede soportar. Esa idea de tomar un cuchillo, no estamos hablando de machete, estamos hablando de un cuchillo pequeño, lo que usan para los peces cuando uno está pescando.
Y ahí comienzan a cortar poco a poco la cabeza de alguien, a quitarlo. Y lo hicieron enfrente de estos jóvenes. Después los ataron y ponieron a esos 10 jóvenes en otro hoyo solito y dijeron, vamos a regresar y vamos a decidir si los matamos o no. Ellos por miedo lograron desatarse, lograron escapar unos 6 de ellos. ¿Puede poner el 4, por favor? Estos son ellos, los 6 que lograron escapar. Había un hombre, un buen samaritano, dicen ellos, que los subieron a su vehículo y cruzaron el desierto y lograron a regresar con sus familias. Escaparon y vivieron para contar su historia. Impresionante cuando miramos la persecución que se enfrenta a la iglesia. I mean, the persecution that the church is facing today is just as strong as it was 2,000 years ago. Sabemos que lo que enfrentamos hoy es el mismo lo que se enfrentó la iglesia temprana. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la persecución de la iglesia primitiva. Y primero lo que quiero hacer es, yo quiero ir al libro de Hechos, capítulo 2. I want to go to the book of Acts, chapter 2. Now, yo no sé de ustedes, pero yo soy, a mí me gusta la historia, me gusta leer la historia, me gusta estudiar la historia. A vez en cuando yo veo el History Channel, ¿conocen ese canal? A veces yo lo llamo el canal histérico, porque como a mí me encantan los programas de astronomía, ellos presentan bien bonito las gráficas y imágenes y dicen, aquí es una cometa bien bonito que atraviesa a nuestro sistema solar y mira cómo se mueva, pero si esto se acerca a la Tierra, todos nos vamos a morir. Y después dicen, aquí es una estrella bella, hermosa, mira cómo se mueva, pero si tiro rayos cósmicos, todos nos vamos a freír como papas fritas, ¿verdad? Todas las cosas bellas que hay son, y por eso yo lo llamo el canal histérico, porque todo nos va a matar. Bueno, no sea así, pero la historia es importante por algunos aspectos, y especialmente en cuestión de la Biblia, porque lo que nos da es una perspectiva de por qué lo que leemos fue escrito y por qué ellos vivieron de esa manera. Y lo que yo quiero hacer rápidamente, brevemente en esta mañana, es ver qué pensó la iglesia primitiva de los días en que vivían ellos. Nosotros, muchos dicen, estamos viviendo en los últimos tiempos, los últimos días. ¿Qué pensó la iglesia primitiva hace 2000 años? Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 14. Esto es después del día, en el mismo día de Pentecostés, cayó el Espíritu Santo. Pedro por la primera vez se levanta enfrente de la gente y comienza a predicar. Y esto es lo que él dice en el verso 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró: hombres de Judea y todo lo que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y presten atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, las 9 de la mañana, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día, el grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo que miramos es que Pedro está diciendo: llegó el fin de todas las cosas. Esto es el día que dijo el profeta Joel.
Esto es el momento de que va a venir la ira de Dios sobre las naciones. Esto es el fin para ellos del mundo, estaba diciendo Pedro. Hoy en día escuchamos mucho de las mismas cosas, pero no realizamos lo que ellos pasaron en estos tiempos. Cuando nosotros ponemos a pensar, Jesús murió, dicen, más o menos en los 30 años después de su nacimiento, o AD 33. Entonces estamos hablando del primer siglo. ¿Cómo fue el mundo en ese tiempo? Sabemos que el Imperio Romano gobernaba casi todo el mundo conocido en este momento. Pero yo quiero que nosotros enfocamos en ciertas cosas. Jesús, hablando a sus discípulos, dijo que en ese tiempo muchos vendrán en mi nombre, diciendo que yo soy el Mesías, o yo soy profeta, que iba a haber guerras y rumores de guerra, que iba a haber terremotos en lugares extraños, hambres, pestilencias. Y Él también avisó a ellos que a ustedes los van a arrestar y los van a traer enfrente de reyes, gobernadores, César, y que ustedes van a tener que proclamar el evangelio a todas las naciones. Nosotros muchas veces leemos la Biblia y pensamos, esto fue escrito por nosotros. Pero no tiene mucho sentido cuando Jesús primero habló eso a sus discípulos. Él estaba avisando, prepárense, porque los tiempos se van cambiando. Cuando Él se ascendió a los cielos, el mundo entró en los últimos días, podemos decir. Si no me creen, solo escuchan eso. Jesús decía que muchos vendrán en mi nombre. Los históricos de aquel tiempo notan que dentro de un año que Jesús murió y resucitó, vino un hombre que se llamaba Dositeos, el samaritano. Él se declaró como el Mesías. Estamos hablando en el mismo año que cayó el Espíritu Santo y que comenzó la iglesia primitiva. Se levantó un hombre diciendo, yo soy el Mesías. Su discípulo, Simón Magus, él engañó a las multitudes diciendo que él era el gran poder de Dios. No solo eso, un poquito después de eso vino otro samaritano y llamó a la gente, vengan al desierto. Cabal, como dijo Jesús, venga al desierto para ver los poderes y los milagros de Dios. Él prometió que Dios estaba moviendo en el desierto. Jesús decía, cuando les llaman al desierto, no van. Porque van a decir, mira los milagros, mira el poder. Así hizo ese samaritano, llamándolos al desierto. También vino un señor que se llamaba Tedos. Él dijo a sus seguidores, vengan conmigo al río Jordán y yo los voy a partir en dos. Vinieron tantos con él, con todas sus pertenencias, que Félix, el procurador romano de aquel tiempo, tuvo que matar un montón de ellos, porque estaban comenzando a hacer una gran revolú en el área, una revolución en ese tiempo. También levantó un señor que se llamaba Cabal Félix, el egipcio. Él tenía 30,000 seguidores, más de toda la iglesia primitiva en aquel tiempo. Él llevó a todos ellos al monte de Olivas y iban a atacar directamente a los romanos en Jerusalén y tomar control de la ciudad. Los romanos se levantaron, mataron unos 400 de ellos y todos los demás se dispersaron, incluyendo a Félix, que desvaneció de la historia. También Jesús dijo que iba a haber guerras y rumores de guerra. Otra vez la historia nos cuenta que en ese tiempo Herodes, el rey Herodes, comenzó una guerra contra el rey de Arabia. Sabemos que Calígula, él trató de poner una estatua de su persona, se declaró Dios y dijo, quiero mi estatua en el templo de los judíos en Judea. Cuando trataron de mover la estatua por ahí, los judíos se levantaron, muchos murieron y al final no lograron pasar la estatua ni por Judea y ni a Jerusalén. También sabemos que en Babilonia llegó una pestilencia fuerte, una enfermedad. Ellos echaron la culpa sobre los judíos,
Lo expulsaron y mataron más de 10,000 judíos. Un masacre enorme que nunca había visto en estos tiempos. No solo eso, sabemos que había guerras en Filadelfia, una de las iglesias mencionadas en Apocalipsis. También se habla de los judíos que en Galilea comenzaron a luchar contra los samaritanos. En Alejandría, un grupo de soldados judíos se levantaron y 10,000 fueron matados en menos de una hora por los romanos. Después los romanos persiguieron a los demás y mataron 50,000 mujeres y niños incluidos. No solo eso, el mismo imperio romano en ese tiempo del primer siglo pasaba de César a César a César. Tenían guerras en Britania, en Alemania, arriba de Turquía, en todo el mundo estaba guerras constantes. A veces pensamos nosotros solo vivimos en tiempos de mucha guerra, de mucha pestilencia. No, ellos también vivieron en momentos difíciles. Sabemos también que había terremotos en lugares donde la gente nunca lo esperaba. En Colosas, donde fue escrito la carta a los colosenses, y en Laodicea, ellos tenían terremotos tan severos que casi destruyó a la ciudad completa. Los romanos tuvieron que dar un descanso de pagar impuestos de más de 5 años para que ellos podrían reconstruir. Jerusalén, se anotó que había una invasión de un grupo de Edom, así se llama, los idumeos. Entraron, había una tormenta fuerte y en esa misma noche le tocó a Jerusalén un terremoto tan fuerte que ahí todos los escritores de la historia cuentan que pensaron que vino el fin del mundo. No solo eso, sabemos en la misma Biblia que Pablo y Silo, cuando estaban en el cárcel del Filipo, ¿qué sucedió? Dios mandó un terremoto y los liberó. Sabemos que en toda esa época había guerras, terremotos, hambres. La misma Biblia nos habla que Pablo tuvo que ir a varias iglesias recolectando fondos para apoyar a los que estaban sufriendo los hambres en Jerusalén. También afectó a Grecia, a Italia, ese hambre que tocó todo el mundo entero en aquella época. Dicen que en Jerusalén el costo ¿cómo se llama? Del trigo era casi como 10 días de trabajo, solo por una porción por un día. Fue tan fuerte los hambres que pasaron. Yo solo digo eso para que nosotros podamos comenzar a comprender. Cuando Pedro dijo, estos son los últimos días, como profetizó el apóstol Joel, ellos vieron todo lo que estaba pasando en la tierra y pensaron que todo estaba cayendo en pedazos. Sabemos también que en ese mismo tiempo en Hechos tenemos lo que son las persecuciones de la iglesia primitiva. Ni pasa una semana y como dijo nuestro pastor, que Pedro y Juan fueron ahí a enseñar en el templo y pasaron por la puerta hermosa y vieron a ese hombre cojo. ¿Y qué hicieron? Dios los sanó. Y en esa misma enseñanza que dieron fueron arrestados y puestos en el cárcel. Ni pasó una semana y comenzó la persecución de la iglesia primitiva para ellos. Por eso muchos de ellos pensaron, Jesús va a regresar, el fin del mundo ya ha llegado, estamos viviendo en los últimos días. Si nosotros miramos en Hechos, y vamos a ir al número 9 por favor. Solo quiero leer algunas cosas brevemente. Sabemos que en el libro de Hechos tenemos varias persecuciones mencionadas. Hechos 4, como mencioné, Pedro y Juan enfrentan el Sanedrín y los judíos. Hechos 7, Esteban es probado por el Sanedrín y él es matado, apedreado. Hechos 9, los judíos tratan de matar a Pablo y por su prédica. En Hechos 12 tenemos el apóstol Santiago y Pedro que son arrestados por el rey Herodes. Santiago es decapitado y Pedro es rescatado por un ángel por la oración de la iglesia. Hechos 14, Pablo es apedreado y dado por muerte. En Hechos 16,
Pablo y Silo están puestos en el cárcel del Filipo. Hay un terremoto. Hechos 18, Pablo es perseguido en Macedonia, en Grecia. Hechos 19, Pablo es arrestado y probado en Éfeso. Hechos 21, Pablo es arrestado y detenido por su juicio en Jerusalén. Hechos 24, Pablo se presenta ante el procurador Félix y Festo. También en el 26 tenemos el rey Agripa. Y en Hechos 27 y 28, el final del libro, tenemos a Pablo que es enviado a Roma en un barco para presentarse delante de César. Todo el libro de Hechos es nada más recordando a nosotros cómo fue perseguido la iglesia temprana. Ellos eran un pequeño grupo en Jerusalén al inicio. Dice que después de primer persecución había 5,000 hombres. Si incluimos a los niños y las mujeres, tal vez 10,000 personas o 15,000 personas nada más. Era un grupo. Imagínense, 10,000 cristianos en todo el mundo. Tan frágil fue la fe de nuestro Señor. Pero cuando cayó la persecución y ellos fueron dispersados a Samaria, a los otros lugares, ellos trajeron las buenas nuevas y sembraron la buena semilla. Y lo que miramos a través de todo ese tiempo en el primer siglo, sembrando y creció la iglesia en ese tiempo, por la misma persecución que se dio. Los romanos no hacían mucho a los cristianos al inicio. En realidad los romanos tenían sus manos llenas con los judíos. No les preocupaba mucho para los cristianos. Y incluso con los romanos no era una cosa a quien adoraba, solo que respetaba el rey César, y que ellos no hacían grandes manifestaciones. Esto es lo que odiaba a los romanos. Uno podría predicar lo que quería, pero si levantaba una multitud de personas gritando, ahí mandaron rápidamente los soldados. Por eso, si ustedes no han escuchado en la historia, hablan de la paz romana. La pax romana es que donde iba el imperio romano traía la paz, así decía. Pero en un control, no quería que la gente se emocionaba mucho. Entonces lo que miramos con Pablo, y cuando ustedes lean en Hechos, ¿qué leamos? Que los romanos están interesados en calmar, tranquilos, todo el tiempo. Miran a Pablo y dicen, yo no sé qué problema tienen los judíos con él. Él no está diciendo algo raro, que él cree lo que quiere creer. Ellos estaban preocupados que los judíos iban a levantar en una revolución y eso lo querían parar. Pero tenemos en AD 64 un César muy especial, Nerón. Él decidió que era un dios, un loco también. Y la historia nos cuenta que prendió fuego a Roma. No saben por seguro si fue él, pero todos dicen que fue él, sin duda. Pero él no quería tomar la responsabilidad. Entonces miró una iglesia frágil, poquito raro en términos de los romanos, y dijo, fue los cristianos. Y ahí comenzó una persecución que dio vuelta a todos los apóstoles y a todos los creyentes en aquella época. En AD 64 hasta el AD 68, miramos, Pablo fue matado, Pedro fue crucificado. Muchos incluso nos cuentan que recolectaron a los cristianos, le pusieron pieles de animales, los metieron ahí en el Coliseo y los perros los mordían y los mataban. Fueron crucificados cientos y miles de cristianos. Una de sus cosas favoritos es Nerón en sus jardines fue de poner cera alrededor de los cristianos, ponerlos en una gran pedestal y prenderle fuego, usarlos como lámparas por las noches. Nerón era increíblemente fuerte y gracias a Dios solo gobernó por 4 años. Pero lo que sí sabemos es que en AD 70, para lo que fue los judíos y muchos de los cristianos, vino el final del mundo cuando Roma entró y destruyó a Jerusalén y al templo.
Todo cambió ahí. Ya no más sacrificio, ya no más buscando perdón de pecados. Todo cerró. Y para los cristianos ellos lo tomaron como un señal. Por eso Cristo vino. Hay un nuevo convenio. Hay algo nuevo. Ahora no tenemos que seguir a través de un templo físico. Tenemos la Jerusalén que está en los cielos, preparado para nosotros. Y lo que ellos comenzaron a hacer es levantar sus ojos de todas las persecuciones, de todas las guerras, pestilencias y terremotos, y levantar sus ojos y dice: en Cristo está mi gloria, en el cielo está mi tesoro. Y yo vivo aquí perseguido, derrotado, cansado, porque yo sé que cuando yo me muero voy al nuevo Jerusalén, la ciudad preparada para mí. Si no me creen, solo vamos brevemente a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo nos habla de su experiencia en la persecución. En 2 de Corintios capítulo 11, verso 23, Pablo cuenta lo siguiente, dice: ¿son servidores de Cristo? Habló como si hubiera perdido el juicio. Yo más, en mucho más trabajos, en mucho más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, con frecuencia sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Mira lo que sufrió el apóstol Pablo. Y no solo él, muchos de los cristianos sufrieron. Por eso cuando usted lea la Biblia, especialmente si miran en el parte de atrás de su hoja, donde dice yendo más profundo, hay algunos versos ahí donde van a ver, cuando leemos las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago, la primera cosa de que se trata es el sufrimiento de sus hermanos por su fe en Cristo. Todo se toca de ese gran punto de los que están sufriendo por su fe. Pablo es un buen ejemplo. Tenemos entonces en 1 de Pedro una solución para los hermanos. Si miramos en 1 de Pedro 4, vamos a estar leyendo el verso 12 y adelante. Pedro dice a sus hermanos que están enfrentando todas esas cosas que yo les acabo de mencionar. Dice: amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos. Mira todo lo que enfrentó la iglesia primitiva. Y él dice: no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con la gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Esto fue las palabras. Mira, tan fuertes son y especial para esas iglesias y estos hermanos que estaban sufriendo.
Hay un dicho de un predicador cristiano muy famoso, él hablando de la iglesia aquí en los Estados Unidos, y dijo lo siguiente: la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, los cárceles y las persecuciones. Hoy en día, la iglesia está casada con la prosperidad, la personalidad y la popularidad. Impresionante, ¿no? Lo que les costó a ellos seguir a Jesús, sus familias, sus vidas, sus hogares, todo lo que tenía. Tomar el nombre de Jesús era prácticamente perder todo lo que tenía en el mundo. Pero lo que ellos decían es que no se sienten atemorizados, no se pongan tristes, levantan su cara, porque lo que Dios tiene para ti es mucho más de lo que el mundo ha quitado. La persecución de la iglesia primitiva era para ellos un señal. Cuando ellos sufrieron, supieron, somos parte de la familia de Dios, porque ellos entendieron que todo lo que sufren por Cristo son parte de la familia de Dios. Esto es lo que dice en Romanos y en 2 de Corintios. Compartir en los sufrimientos de Cristo era algo santo, algo sagrado para los hermanos. No es algo que ellos mismos. Recuerdo que vi un hombre una vez en California de otra religión, y él se levantó y tomó como un latigazo, y yo lo vi orando y pegando su misma espalda. Y hay muchos cristianos que les gusta hablar de todo lo malo que les ha pasado en la vida, de todo lo que están sufriendo. Pero uno tiene que preguntar, ¿por qué están sufriendo eso? ¿Por su testimonio o por sus actitudes, por su forma de ser? No específicamente para Cristo. A veces venía hombres a mí y me decía, yo perdí mi trabajo por compartir el evangelio. Pero cuando uno hablaba con sus compañeros de trabajo, dice, este no perdió trabajo porque nunca trabajaba, solo hablaba todo el tiempo, Jesús, 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 pero no hacía trabajo. Hay gente que creen que el trabajo, sí, hay que compartir el evangelio, pero hay que ser buen trabajador. Hay que mostrar con nuestro testimonio y dar gloria a Dios. Porque si yo predico y predico de Cristo y soy arrogante en mi trabajo y no soy consciente de mis compañeros, ¿qué van a hablar de Dios? ¿Qué van a decir de Dios? Yo no quiero un Dios tan arrogante como ellos. Lo que están diciendo es que si nosotros sufrimos, no es porque tomamos unas malas decisiones y lo echamos la culpa en Jesús. Me están persiguiendo porque cometí adulterio y ahora me he metido en problemas. No, hermano, esto es sufrir por el pecado. Y hay perdón y hay restauración. Pero cuando uno sufre por Cristo es porque están haciendo las cosas que trae gloria a Dios, y los que viven en la oscuridad no lo quieren. Sabemos que Jesús no fue matado, no fue crucificado por su religión. Sabemos que estos líderes, los fariseos y saduceos, ellos eran una fachada de la fuerza de los romanos. Ellos querían poder, querían dinero, querían la fama. Cuando venían, ellos eran esos que cuando venían los romanos, ellos se acercaban y los seguían como nosotros. Por eso decían, nosotros no tenemos otro rey que César. Miren cómo hablaba. Solo poder. Y Jesús entró y con sus prédicas a los pobres, con sus prédicas de que venía el reino de Dios, la gente le puso atención y ellos se enfurecieron de envidia. No creían que están escuchando a Él. Nosotros somos los importantes aquí. Y por su envidia mataron a Jesús. Y lo mismo sucedió a los cristianos. Sufrieron solo porque tenía el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos responder? Y esto es lo que yo quiero ver. Hoy en día sabemos que nuestros hermanos están sufriendo. Sabemos lo que leemos en la Biblia, no pasó solamente allí, pero está pasando como estos jóvenes que enfrentaron
Mire, yo tengo misericordia. Que ellos renunciaron su fe. Imagínense ser 15 años y ver un hombre tomar un cuchillo y quitar la cabeza de alguien frente de tus ojos. Uno se quedaría en shock. Que yo tengo misericordia de ellos y yo sé que Dios lo hará también. Incluso estos jóvenes dijeron que cuando llegaron a la casa estaban tratando solo procesar todo lo que les había sucedido. Estaban atemorizados por el malo del diablo y sus palabras. Igual como pasó el profeta Elías. Cuando Jezabel te voy a matar, y él fue huyendo. Yo tengo misericordia. Entonces, ¿cómo nosotros, como iglesia de la Gran Comisión, podemos responder hoy en día a la necesidad de nuestros hermanos que están sufriendo? Tengo dos cosas. Si me hace favor de poner el 15. La primera cosa es que debemos orar la palabra de Dios para ellos. Sabemos, como yo acabo de decir, todo el Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo, Pedro y Juan, habla de oraciones para sus hermanos que están siendo perseguidos. Y nosotros, si usamos el ejemplo de Efesios, podemos hablar de ciertas cosas como podemos orar para que Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Podemos orar para que nuestros hermanos que sufren persecuciones hoy puedan ver y sentir la esperanza que tienen en Cristo. Oramos la palabra. Podemos orar para que el Espíritu Santo les fortalece en medio de sus tribulaciones. Efesios 3:17 dice: yo oro y les perdón, se me perdió. Les ruego que Él les concede a ustedes, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor. Entonces tenemos ese ejemplo, orar para que puedan saber cuánto Dios les ama, estar cimentados, estar arraigados en el amor de Dios, para que cuando vienen los vientos de la persecución no están tirados. Oramos para que Dios le da palabras, para que ellos sigan predicando, que no les cae la boca por temor o por miedo, pero que Dios les da valentía para seguir predicando el evangelio, a pesar y enfrente de esa gran persecución y sufrimiento que ellos tienen. La segunda cosa que podemos hacer, no solo orar la palabra y el Nuevo Testamento, pero también debemos orar por sus necesidades diarias. Puede ir al 16. This is praying for their practical needs. Una de las cosas que yo hago es cuando miro en Facebook tengo varias páginas de web que tienen noticias del Medio Oriente y de, ¿cómo se llama? Los filipinos y Malaysia, no sé cómo decir. ¿Malasia? Ok. Y esos lugares en Corea del Norte, en la China, todos esos lugares donde hay persecución fuerte. Yo trato de agarrar las noticias para entender cuáles son las necesidades que estos hermanos tienen. Muchos ni tienen Biblia. Yo recuerdo que leyendo de la iglesia en China, que como el comunismo había cerrado las puertas a los misioneros, que cuando los misioneros entraron y fueron para enseñar la Biblia, un señor en específico dijo que fue una congregación bien escondidito ahí en China. Y cuando llegó allí dijo: ¿cuánto tiempo tengo para enseñar? Y dijeron: bueno, comenzamos a las 7 de la mañana y terminamos a las 9 de la noche. Todo el día, sí. Y si no es una gran molestia, honorable señor, dijeron, si puede venir el día de mañana, también de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y no queremos imponer, pero si podría ser tan honorable otra vez,
También otro día más, de 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y él dijo, ¿qué quiere que enseño en estos 3 días? Todo lo que tú sabes de la Biblia, porque aquí ninguno tiene una Biblia. Solo vivimos de lo que hemos escuchado de otros, de sus testimonios, de las historias que han pasado de familia a familia. Mira el hambre por la palabra, porque no la tiene. Oramos. Dios provee Biblias para la iglesia en China. Provee Biblias para los musulmanes. Provee Biblias. Es una necesidad básica para los cristianos. También podemos orar para que ellos no salgan de sus países si es posible. Muchos tratan de huir de la persecución, pero en la India otros han decidido de quedar y seguir luchando. Aún enfrente de esa gran persecución, siguen luchando. Oramos para que ellos no se rinden y huyen de su país, pero lo toman como un llamamiento del Señor para predicar en su idioma a su gente la palabra de Dios. Ellos entienden la necesidad que tiene su pueblo. También podemos orar que los que han sido rechazados por sus familias y amigos por convertirse al cristianismo, que Dios provea amigos cristianos, que provea una familia cristiana que los pueda adoptar y ayudar en la transición de salir de donde vivía antes para vivir para el Señor. Muchos de ellos pierden sus familias. Imagínense, debemos orar por las mujeres que cuando aceptaron a Jesús, sus esposos las divorció. Y no solo eso, cuando se fueron con los hijos, los jueces quitan los hijos de la misma mamá. Y dicen que como es cristiana no tiene derecho aún a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar a Jesús si el costo fue perder a sus hijos? Pero hay gente hoy en día que están sufriendo esas cosas. Mira, cualquier fe no aguanta esas cosas. Una fe que solo busca a Jesús para que me da más en mi cuenta bancaria, una casa más grande, un carro más lindo, menos problemas en la vida, un poquito más de alegría. No sirve bajo tanta persecución tan severo y fuerte. Debemos orar para que ellos también pueden tener nuevos trabajos. Imagínense perder su trabajo solo porque has declarado ser cristiano, o perder su casa. Orar para que Dios provea casas o lugares seguros donde pueden quedar. Mira, esto está sucediendo ahorita mismo en el mundo. Nosotros en nuestras células, en los tiempos de oración que muchos tienen miércoles o viernes, toma tiempo, por lo menos unos 10, 15 minutos, anotar lo que has leído en Facebook o en el internet y ora por esas necesidades. Lo hace como parte normal, natural, un hábito, costumbre suya. ¿Qué sucedió a la iglesia primitiva cuando Pedro y Santiago fueron arrestados? La Biblia nos dice, la iglesia fue a orar, se quedaron en vigilia, orando para que Dios le daba libertad a Pedro y Santiago. Santiago murió, pero sí el ángel fue y abrió la puerta para Pedro. Nosotros también, cuando escuchamos de esas persecuciones, de sufrimiento, debemos también movernos y responder en oración. Oración. Primeramente, y lo más importante, la oración es lo que trae la libertad para ellos. Muchos de nosotros no podemos viajar para allá, pero en nuestras oraciones alcanzamos todo el mundo. Debemos orar, hermanos. No solo quiero eso, pero quiero terminar con un punto importante. Aunque tal vez no lo miran después de escuchar el mundo de la iglesia primitiva, escuchar al mundo hoy mismo para los cristianos en muchos países. ¿Cómo responder nosotros cuando nos persiguen? ¿Cómo debemos responder nosotros cuando nos persiguen? How should we respond? Yo siento que
Tal vez nosotros no luchamos al punto de carne y sangre hoy en día. Aquí la persecución no es tan difícil, aunque miramos que aquí en los Estados Unidos hay ¿cómo puedo decir? Una mentalidad negativa a los cristianos, a los conservativos, como dicen. Y es interesante porque cuando nosotros cuidamos de los pobres, cuando proveemos comida a los vagabundos, cuando nos encargamos de los huérfanos y los adictos a la droga y ayudamos en una manera social, el mundo nos ama. Ahí en Guatemala, solo tuve que decir a los no cristianos, mira, tenemos un lugar para niños. ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, ay, 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 ay! Pero si yo decía que estaba predicando en una iglesia, hay tantas iglesias en Guatemala, ¿por qué se necesita otro predicador? ¡Ay, eso de cristianos, solo de predicar y predicar y predicar! La cosa es que nosotros miramos que cuando nuestros valores son de proteger a la familia y ayudar a los pobres, el mundo nos apoya. Amén, dicen, aleluya, sigan adelante. ¿Verdad? Aquí en este país tenemos el problema que muchos en el gobierno quieren proveer para los pobres y miran a la iglesia como una amenaza a su estructura del gobierno. E incluso recientemente el presidente en un desayuno en el día de Pascua dijo lo siguiente, él dijo, en Pascua yo reflejo en el hecho que yo como cristiano debo amar. Y tengo que decir a veces cuando escucho expresiones de cristianos que no reflejan ese amor, me preocupo. Pero eso es para hablar en otro día. Así dijo en un desayuno a favor del día de la resurrección de Jesús. Now, quiero leerles en Gran Bretaña, en el Reino Unido, así se llama, el Reino Unido, David Cameron, el primer ministro de allí, en el mismo día dijo lo siguiente: la Pascua es un tiempo para que los cristianos se celebren la victoria última de la vida sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Imaginándose el presidente de los Estados Unidos diciendo eso. También dijo, y por nosotros es un tiempo para reflejar en el papel que el cristianismo juega en nuestra sociedad. La iglesia no es una colección de edificios hermosos solamente. Es una fuerza activa y viva que hace grandes cosas en nuestro país. Cuando la gente no tiene casa, la iglesia llega con comida caliente y un lugar seguro. Cuando la gente son adictos o tiene deudas grandes, cuando la gente está sufriendo o están en luto, ahí está la iglesia. Yo personalmente conozco a través de un tiempo difícil que pasé en mi propia vida, que la bondad de la iglesia puede ser un gran consuelo. En Gran Bretaña los cristianos solo hablan de amar, hablan de amar a sus vecinos. Ellos viven su fe en las escuelas, los cárceles y las comunidades. Y por esas razones que debemos sentir orgullosos en decir en esa nación, somos una nación cristiana. Esto fue el primer ministro de Gran Bretaña. Y nuestro presidente Obama dice, bueno, siento que los cristianos no se aman suficiente. Me preocupa mucho. La cosa es que si no saben, muchos de los hospitales, clínicas, refugios, lugares que da comida, misiones para los vagabundos, todo esto viene al corazón de la iglesia aquí. Y el mundo nos quiere meter ahí. Nos quiere que descansamos ahí, que no levantamos con una voz. Por eso, ¿cómo debemos responder? Hay 5 cosas rápidamente que quiero decir. Primero, Jesús decía, no debemos temer a los que pueden matar el cuerpo y no el alma. Entonces debemos responder sin temor. No debemos tener miedo cuando ellos hablan mal de nosotros, cuando nos enfrentan. También debemos responder con alegría, porque cuando nosotros sufrimos, estamos considerados parte de la familia de Dios, porque Jesús sufrió, su iglesia primitiva sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Entonces podemos estar alegres, porque sabemos que vamos a tener una recompensa grande en los cielos. También debemos responder con bendición.
no sé cuántos versos dice, bendice a los que te maltratan, oran para tus enemigos, haz bien a los que te hacen mal, no repaga el mal por mal, más bien paga bien a los que te tratan mal. Nosotros como cristianos debemos bendecir a los que nos maltratan. Hay muchos que dicen, yo oro para mi enemigo. Yo digo, sí, yo oro todos los días. Yo oro que se va los frenos cuando está en la calle. Yo oro que le cae un ladrillo del cielo y le da un cocotazo en la cabeza. No debemos orar así. Dejamos la venganza en la mano de Dios. Dios va a repagar el mal y yo no quiero estar ahí cuando Dios lo hace. Entonces yo doy bendición. Bendecimos a los que nos maltratan. También debemos responder con valentía. We should respond with courage. Yo no me avergüenzo del Evangelio de Jesucristo, por es el poder de la salvación. Así debemos levantarnos. El pastor nos dijo la semana pasada que somos luz, que somos sal. Y como dije, el mundo nos ama cuando hacemos las cosas sociales que son buenos. Pero cuando los valores, estos mismos valores que nos motivan, entran en conflicto con sus decisiones morales, con sus deseos morales, su moral ética, rápidamente nos convertimos en el enemigo. Estaba escuchando la historia de un predicador, Ravi Zacarías, que él estaba predicando en un lugar y vino una señora de las noticias a hacer una entrevista y ella hizo una pregunta, decía, ustedes cristianos han luchado tan fuertemente contra la discriminación para los afroamericanos, ustedes ayudan a los pobres y a los huérfanos, yo no entiendo cómo gente tan nice, tan bonitos como ustedes, pueden ser tan intolerantes con los gays y el matrimonio del mismo sexo. Y Ravi Zacarías respondió diciendo lo siguiente, dijo, para nosotros como cristianos, la raza es algo sagrada, es santo. Dios creó el ser humano. Él nos dio la raza que tenemos. Él lo estableció. Entonces para nosotros discriminar a base de la raza es inmoral, es en contra del diseño que Dios hizo en su creación. También nosotros creemos que el matrimonio y el sexo son sagrados. Dios hizo al hombre y a la mujer. Fue Dios quien estableció los lazos del matrimonio. No podemos desfiar del diseño de Dios. Nosotros como cristianos no elegimos nuestros valores basados en la cultura o lo que dice la sociedad o sus puntos de vista. Solo promovemos los valores y la moral ética que Dios ha dado en su palabra. Por eso podemos estar en contra del aborto y del matrimonio gay. ¿Por qué? ¿Porque no los amamos? No, porque la vida es santa, es sagrada a Dios. El sexo es sagrado a Dios. Él los creó, hombre y mujer. Dios lo hizo. Hoy en día yo no conozco a ningún científico que ha hecho vida, que ha creado la vida. Han intentado vez tras vez y todavía ni una célula ha despertado a conciencia. Entonces nosotros sabemos que si Dios lo hizo y lo estableció, a nosotros tenemos que promover y apoyarlo. Pero es difícil, ¿no? Unas preguntas a veces dicen que ¿podemos imponer nuestros valores y creencias sobre otros en ese país y anticipar que ellos lo van a seguir? La mentalidad ahorita mismo en este país es lo siguiente: tú vives como tú quieres, yo vivo como yo quiero. Y todo tranquilo. No impone tus creencias sobre mí. Si tú quieres ser un cristiano loco, vive como le da la gana. Pero no digas a mí cómo yo puedo vivir o no vivir.
Entonces la pregunta es, ¿debemos entonces como cristianos promover leyes que reflejan nuestros valores y moral ética? ¿Debemos hacer cosas así o solo dejarlos en paz? Bajar la cabeza y ser humildes. Solo vivir la vida cristiana solos. No. Yo les digo que ellos no nos van a dejar en paz. En este país somos una democracia. Esto es diferente de la iglesia primitiva, es diferente. Tenemos una obligación de representar nuestros valores y creencias en la cultura. Tenemos que levantar nuestras voces y hablar sobre el impacto del aborto, el efecto que ha tenido de la verdad, y que el matrimonio entre los gays y lo que hace la homosexualidad en una cultura, lo destruye. Hay y lo quiero leer rápidamente, hay un dicho que yo tenía aquí, por Martin Luther King Jr., y lo quiero leer a ustedes. Martin Luther King Jr. dijo lo siguiente: la iglesia debe recordar que no es el capitán ni el servidor del Estado, sino más bien la iglesia es la conciencia del Estado. Debe ser la guía y la crítica del Estado y nunca su herramienta. Si la iglesia no recaptura su celo profético, se convertirá en un club social irrelevante y sin autoridad moral y espiritual. Por eso, aunque nos enfrentan y nos llaman bigots, intolerantes, tenemos que ser sabios. Tenemos que tener tacto, ser diplomático, pero nunca entregar la verdad. Tenemos que parar firmes, aunque nos menosprecian, nos atacan, no podemos bajar las defensas. Tenemos que levantar las creencias y el nombre de Jesús. Y me dan 5 minutos más. Yo sé que más o menos tengo como unos 50 minutos que hemos pasado. No están durmiendo todavía. Solo quería terminar con una historia que a mí me impactó mi vida. Incluso cambió todo mi entorno en Master's Commission. Y fue la primera vez que yo fui a El Salvador. Cuando yo fui la primera vez en el 91, todavía tenía la guerra con el FMLN. Y yo recuerdo que tuvimos que viajar a muchos lugares y vimos a los soldados, el ejército, y también fuimos a varios lugares donde estaba la guerrilla. Y una de las cosas que hicimos en El Salvador fue de viajar a los pueblos y hacer programa para los niños. Yo lo he comentado anteriormente. Lo que usábamos fue un bus, esos buses del colegio, ¿verdad? Que lo habían traído de Arizona a través de México a Guatemala y llegó ahí. Pero como esos buses estaban un poquito bajas para las carreteras de terraza, los caminos de terraza en El Salvador, lo tuvieron que subir y lo tuvieron que jugar y cambiar el bus para que aguantaba a El Salvador. No hablando mal de las calles de El Salvador, pero sí, el pobre bus americano no aguantó. Y este bus de verdad tenía muchos problemas. Habían puesto como una gradita de metal en el parte de atrás porque estaba tan alta que uno tenía que casi saltar para entrar en el parte de atrás del bus. Y el motor casi no corría. Sonaba como mi pobre suegro, a veces lo escucho en la mañana con el carrito ahí. Está yo estoy listo a salir y te empujo. Pero al final el carro se arranca, hermanos. Ya mira que está aquí. Pero igual ese bus no arrancaba para nada. Y media vez que uno paraba, no sé si han tenido carros así, que uno frena, ¡bum!, se moría. Se moría. Otra. Y este fue el bus que tuvimos para viajar en El Salvador. Ahí estaba ahí. Yo estaba en otro grupo, pero mi mejor amigo, Eric, él se fue en ese bus tan bonito. Y me contó de que cuando ellos estaban, había como unos 30 jóvenes
allí mitad americano, mitad de Salvador, el chofer, el pastor de nuestro seminario, Lloyd Ziegler was there, algunos otros hombres apoyando el ministerio, y decía que ellos estaban en un pueblo y cuando salieron del pueblo estaban en camino, así, y un pick-up vino y pasó a un lado de ellos en el camino de terraza y se puso enfrente y paró, y salió 3 hombres, 2 armados con pistola y otro que acercó al bus. Y en esto uno vino justamente a la puerta del bus y apuntó al chofer. El otro fue en el parte de atrás del bus esperando que nadie saliera por la puerta de atrás. Y otro subió en la ventana atrás del chofer, el justamente atrás, metió la cabeza para estar vigilando todo lo que estaba pasando. Ellos gritando, todos mis amigos, los de Salvador, los salvadoreños también estaban bien preocupados, y estos ex guerrilleros comenzaron a gritar y decir que vamos a matar a todos los hombres, vamos a llevar a las mujeres, queremos todas sus pertenencias, no hacen ni una trampa ni nada, los vamos a matar a todos. Y todos comenzaron a orar. Todos mis amigos estaban ahí en el piso orando y clamando a Dios: sálvanos, Señor, de lo que está sucediendo. Bueno, como buen motor, el motor había apagado en la parada que hizo, y el chofer estaba ahí, el chofer preocupado porque él era ex policía con el ejército, y estos de la guerrilla estaban preguntando de dónde era, de qué se había hecho, y uno de los jóvenes se paró y dijo: yo era parte de la guerrilla en tal lugar, y se puso enfrente de la pistola hablando con el Señor para que no pusiera atención en el chofer, y todos orando y con mucho miedo, y ahí como en esas calles de terraza vino un carro y vio lo que pasaba y frenó, pero todo el humo, toda la tierra, ¿verdad?, el polvo vino a pasar por el bus, y los 3 hombres, los 2 afuera, vieron ahí a ver qué pasaba, y yo no miento, el chofer metió llave, dio vuelta y dio con gas, se arrancó y se fue volando el bus. Así. Él decía que el chofer estaba asombrado, de eso era Dios, porque ese motor no arrancaba para nadie, menos el Espíritu Santo. Entonces ellos comenzaron a huir, dispararon los hombres, pero ni una bala entró en el parte arriba. Vieron todos los hoyos en el parte alrededor, pero no entró ni una bala dentro del bus. El hombre que tenía su cabeza para adentro fue agarrado por el pastor y otro hombre que pesaba 400 libras. Y los agarraron ahí, colgando la mitad fuera del bus, yendo y volando como locos en esa calle. Él estaba gritando porque el otro pick-up venía, estaban disparando a ellos, y así como pura película, así iba ahí pasando en El Salvador. El hombre gritando porque cada vez que pasaba otro bus estaba casi machucado por el otro bus. Y finalmente lo jalaron para adentro. Alguien encontró cordón, no saben de dónde, y lo ataron, ¿verdad?, como un coche para el mercado. Lo metieron en el parte de atrás con unos hombres ahí vigilándolo. Finalmente, después de una media hora, entraron en un pueblo, no me recuerdo el nombre, pero llegaron a la plaza. Y ustedes conocen las plazas, son como cuadrados ahí en la ciudad, y comenzaron a dar vueltas en la plaza. El pick-up y el bus, el pick-up y el bus. Y un señor llegando allí con sus cabras, tenía algunos cabras ahí, lo comenzó a pasar en la calle, y el bus frenó para no matar a los cabras que tenía. En esto el pick-up fue volando y ¡pum!, pegó a la grada que estaba ahí atrás. Entró en el radiador y salió un fuente de agua caliente, y todo humo estaba saliendo. Bueno, no más que esas cabras pasaban, otra vez arrancó, porque sí murió, pero arrancó otra vez el bus y ellos huyeron con el hombre que habían capturado. Y como el chofer era ex policía, llegaron a otro pueblo y él conocía a las policías allí y lo entregaron.
Nah, ellos lo bendecieron, pero me dijo el chofer, las policías no lo van a bendecir. Van a encontrar los nombres de sus acompañantes, sus cómplices. Y el pick-up se quedó ahí, los hombres no lo vieron, mis amigos no volvieron a ver qué iba a pasar. Pero impresionante, era las 8 de la noche y cuando entregaron el hombre a la policía decían, ¿por qué no hacemos otro servicio para los niños? Y eso es lo que hacían, y hacían 2 servicios más para los niños y vieron un gran fruto en esas noches. Y yo recuerdo cuando entró mi amigo, me comentó todo lo que había sucedido. Y yo dije, ay puchica, eso sí es tremendo lo que sucede. Nuestras familias no nos van a dejar regresar aquí a El Salvador. Pero yo les quiero decir que lo que nos sucedió en El Salvador nos hizo real nuestra fe. Supimos que había un costo para proclamar el Evangelio. Había un costo seguir a Jesús. Y para mi vida, todos mis sueños americanos y todo se murieron. Y en este momento me di cuenta, si yo quiero seguir a Jesús, tengo que parar firme en mi fe. Tengo que tener una fe activa y viva, que promueva el Evangelio, que vive el Evangelio, que sea una luz en las tinieblas. Y nosotros, hermanos, cuando hemos sufrido de esa manera, el pecado y las cosas no son tan importantes ahora, porque tenemos un enfoque, tenemos una visión de dónde tenemos que ir, que no podemos mirar para atrás, tenemos que confiar en Dios. Y sabemos que ellos fueron perseguidos en la iglesia primitiva. Nosotros hoy, nuestros hermanos alrededor del mundo, hoy es el momento de vivir nuestra fe como nunca, de ser una luz, de ser sal. Amén. Cierren sus ojos y vamos a orar.